nueva enseñanza en esta semana que avanzamos con el estudio del libro del profeta Isaías, versículo tras versículo. Y hoy vamos a estudiar el capítulo 11, que es un capítulo que tiene un alto contenido profético y especialmente sobre los eventos finales, sobre los eventos que tienen que ver específicamente con el Día del Señor, la batalla del Armagedón, etcétera, etcétera, que hoy hay gran controversia, hay varias líneas de interpretación. Muchos dicen que estos eventos ya sucedieron, que Yeshua ya regresó. Hay cualquier cantidad digamos, de postulados, cualquier cantidad de posturas sobre este tema. Y bueno, vamos a centrarnos en la escritura. Y les menciono esto porque es necesario conocer todo esto y que seamos nosotros conscientes de todas las cosas que están pasando y también de interpretaciones, temas que se van suscitando, ideas que se van planteando, unas alejadas, otras bastante cercanas, pero es bueno conocer y ante todo nosotros fundamentarnos en la Torá, que es lo determinante para nuestras vidas. Gracias por estar con nosotros, gracias amada familia, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que nos guarde, que nos dé la sabiduría para poder estudiar, para poder aprender y ante todo conectarnos con la visión profética y que se vaya activando también y conociendo más de los profetas, cómo ellos trabajaron, cómo te determinaron el rumbo que deberían tomar las naciones, cómo ellos profetizaron acerca de todos los acontecimientos que se iban a dar adelante, a modificar la historia política de las naciones, la sucesión de gobiernos, los eventos finales hasta el establecimiento final del reino de nuestro abacados. Eso es lo que trata principalmente este capítulo 10 del profeta Isaías. Muy bien, entonces vamos a empezar. Un abrazo fraterno a todos los que se van conectando, qué bueno que estén. Y nos dice ahí el capítulo 10, versículo 1 del libro del profeta Isaías, Yeshayahu en hebreo. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Aquí lo que está haciendo es un reclamo el Todopoderoso a través del profeta Isaías en esta época con leyes que estaban dándose para despojar de riquezas, para despojar de los recursos a las clases pobres, a las clases necesitadas. Y el objetivo era fortalecer los ejércitos, tomar fondos para armas, contratar soldados, contratar mercenarios, algo parecido a lo que sucede hoy, que gran parte del presupuesto se gasta en policía y fuerzas armadas, ¿verdad? Para darnos una protección, entre comillas, que realmente no es efectiva, porque si nos ponemos a pensar, más de la mitad del país hemos perdido territorio, pero absorbe eso porque esa es la propaganda, la necesidad creada que venden a los pobladores. Entonces se verán gran cantidad de recursos para policía, fuerzas armadas, etcétera, etcétera. Y eso no es de agrado del Padre porque se perjudica. En esta época, en el antiguo Medio Oriente, abundaban ese tipo de leyes para fortalecer ejércitos en perjuicio del pobre, de la viuda, del huérfano, del extranjero. La responsabilidad de los gobernantes era velar por estas áreas que eran las áreas frágiles, que eran las áreas susceptibles en la sociedad de esa época, como también lo son ahora. Y hay un reclamo del ABA que está demandando esto, leyes que van en contra de ellos, y aparte las leyes que les perjudicaban en juicios, por favorecer al que tenía medios, al que tenía recursos. No ha variado mayormente el corazón del hombre. No ha variado, a pesar de que han pasado ya muchísimos años desde que estuvo el profeta Isaías, desde que estuvo Yeshua acá, pero la maldad del corazón del hombre sigue incrementándose. Y lo que se dijo cuando el pueblo pidió un rey, ya no quisieron jueces, ya no quisieron profetas, el Padre le dijo, muy bien, van a tener reyes, pero él les va a hacer estas cosas.
les va a quitar su dinero, sus recursos, sus hijos, etcétera, etcétera, todo. Y hoy nos están quitando, pretendiendo quitar los hijos con las leyes, con la ideología de género, el no poder corregirlos, educarlos. Estamos nosotros viviendo consecuencias de apartarse del diseño del abacados. Que el Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, de nuestras generaciones, y que podamos enrumbarles y enrumbarnos nosotros en el diseño de la Torá y estudiar las cosas, y nosotros empezar a proclamar, a vivir en el reino de nuestro amado Padre, bajo sus normas, bajo sus preceptos. Ay, dice para todos aquellos. El versículo 3. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos del asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán, entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Es decir, todavía perseveran, todavía permanecen haciendo aquello que no deben hacer, todavía están haciendo las cosas que son desagradables delante del Todopoderoso. Todavía no han aprendido y la soberbia, la altivez, la vanidad humana les hace que estén todavía ellos creyendo que pueden tomar el control, que nadie les mira y que pueden seguir haciendo toda clase de injusticias. En primera instancia esto se cumplió con Judá, ¿verdad? Sobre Judá vino también fuerte opresión de parte de Siria, de parte de Efraín, de parte de los edomitas, de los filisteos, de parte de los asirios. Esto lo puede ver en el Segunda de Crónicas, capítulo 28. Puede ver cómo Judá fue afligida por estos ejércitos. Estuvo invadida, estuvo sitiada. También aquí hay un juicio primeramente para Efraín, por Asiria, que fue llevado cautivo en el año 722, ¿verdad? Esto puede ver en Segunda de Reyes, los capítulos 16 y 17, cómo hubo consecuencias. Y luego finalmente con Babilonia y con Nabucodonosor, Judá fue llevada cautivo 70 años. Es decir, miren, hubo esto, lo que está profetizando Isaías, en donde dice que los muertos caerán, que sin mí se inclinarán entre los presos, fueron llevados cautivos, dispersos en las naciones. El castigo del Padre es real, Él dice lo que va a hacer y tenemos nosotros la profecía que está aquí. Por tanto, no debemos nosotros estar jugando con las cosas que el Padre Celestial nos muestra a nosotros. No debemos nosotros estar coqueteándonos con el pecado y dejando a un lado las cosas del Padre, porque lamentablemente muchos, en esta época especialmente, por causa de seguir sus cosas, buscar el sustento, buscar la provisión, que no está mal, pero están descuidando lo del Padre. Y eso es terrible y eso trae consecuencias muy fuertes. Apartados de Él, nada podremos hacer. Parte de la justicia, de la bondad, parte de presentarme yo delante del Padre en cada convocatoria es que yo me esté en justicia, que yo esté en santidad. No es cuestión de darle al Padre lo último, sino hay que darle siempre lo mejor. Entonces, una reflexión a volverse a los caminos del Padre. Porque cuando no nos volvemos al camino del Padre, cuando andamos en injusticia, pues hay repercusiones como las que están anunciadas aquí y que vivió el pueblo de Israel, que vivió de una manera muy fuerte. Y tanto es así que hasta ahora hay consecuencias que siguen viviendo la dispersión que de Efraín, de nosotros por las naciones de la tierra, adorando a otros ídolos, olvidándonos de las mujeres del Padre. También en Judá, las expulsiones de las diversas naciones, el holocausto nazi, el constante ataque y luego finalmente la batalla del Armagedón. En este capítulo habla mucho sobre la batalla del Armagedón. Ya vamos a ver, tiene un acto contenido profético. Esperamos alcanzar hoy, si no lo vamos a hacer en dos partes, esta semana y la siguiente semana, para poder entender y ver toda la dimensión profética de este capítulo, que es uno de los más determinantes que hay para conocer la escatología, es decir, los eventos finales. Y esto tiene que ver justamente contra las batallas de la guerra, la batalla que va a haber contra la plataforma babilónica, contra las huestes del anti-Mashiach que se reúnen en la batalla del Armagedón y el día del Señor que quebrantará, que la luz del Altísimo será como llama, que consuma el árbol y si el bosque
será consumido como estopa. Eso es una alusión profética hacia el día del Señor, que todavía no se ha dado. Hay muchos postulados de que ya se dio, de que vino Yeshua, de que ya estamos viviendo el reino, pero el pecado está presente en la tierra, entonces no se ha cumplido eso todavía. Los muertos en Yeshua todavía no han resucitado. Entonces hay muchas cosas que no se ajustan a la profecía y debemos tener mucho cuidado porque, claro, hay argumentos convincentes, versículos por acá, pero hay que ver todo el panorama profético, todo lo que dice y ver, a ver qué eventos ya se realizaron y se anuncia esto, va a cumplirse esto. Siempre analicemos la nueva familia, siempre la herramienta que tenemos nosotros es la Torá y debemos nosotros siempre ver la Torá y los profetas, ver que está escrito y conocer, porque el no conocer trae consecuencias muy fuertes, trae consecuencias muy graves para nuestra familia, para nuestras vidas. Nosotros debemos conocer y no dejarnos de engañar, porque hay muchas teorías, unos alejados, otros cercanos, pero la responsabilidad finalmente es de nosotros. Continuemos. El versículo 5. Y aquí empieza lo profético. Asiria como instrumento de castigo, tanto para Judá, tanto para Asiria, tanto para Egipto, tanto para Efraín, las 10 tribus. Pero también es una proyección profética para los eventos finales, porque de esa zona es lo que va a salir quién será cabeza de la plataforma babilónica, del antiguo desorden mundial, la batalla del Armagedón, etcétera, etcétera. Aquí en este capítulo tenemos una proyección profética de eso. Esperemos que el Padre nos dé sabiduría, que nos abra el entendimiento para poder entender este capítulo muy hermoso, uno de los más proféticos que nos ayudarán a comprender Zacarías, que nos ayudarán a comprender Daniel y que nos ayudarían a comprender también el libro de Revelaciones. Capítulo 10, este es muy hermoso. Continuemos. Versículo 5 de Isaías 10. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Miren a quién utiliza el Padre. Y este fue un reclamo de uno de los profetas, ¿verdad? Que decían, ¿y por qué tú utilizas a esa persona, a esa potencia impía para que venga y castigue acá? Y el Señor le dice, no, ellos luego tendrán castigo. ¿Por qué prosperan los impíos? ¿Por qué ponen esos gobernantes impíos? Pues ellos son vara y azote para el pueblo del Altísimo. ¿Por qué esto que quieren frustrarnos en vacunas, aquellos que provocan plagas y parece que no pasa nada? Porque ellos son puestos como vara de castigo por causa del pueblo que se alejó de la justicia, que se alejó de la verdad, que se alejó de la santidad. No es por los impíos, es por nosotros quienes estamos volviendo a raíces hebreas. Entonces nosotros tenemos una gran demanda sobre nuestros lomos, de que debemos nosotros movernos y vivir en una santidad extrema. Ahora es eso, santidad extrema, que es lo que se requiere para este tiempo, para que alcancemos misericordia del Padre, para que alcancemos misericordia del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Utiliza gente impía como Baraquí, Asiria. Si bien era descendiente, era familia, descendían de la misma línea de Noé, pero estaban alejados de la Torá, no eran parte de las 12 tribus. Y a esa nación impía, extranjera, lo utiliza como brazo de justicia. Por eso es que muchas veces hay un jefe que le hace la vida a cuadros. Hay un vecino que le saca canas verdes, porque algo está formando, algo está transmitiendo el Padre a nuestras vidas. Y nosotros debemos ser sensibles y analizar y doblar nuestros lomos y humillarnos. El peor error que nosotros podemos hacer es negar la realidad o hacernos los ciegos ante la realidad. Asiria dice, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Versículo 5. Y esto podemos ver, quiero ver cómo Asiria es instrumento de juicio. Veamos por favor al libro del profeta Oseas y vamos a ir relacionando algo. Yo creo que esto vamos a ver en dos partes, este capítulo, que es muy hermoso. Yo hoy lo estaba estudiando y hay
cualquier cantidad de contenido profético que vale la pena estudiar en más tiempo del que estudiamos normalmente todos los capítulos. Oseas 7, vamos a leer desde el versículo 11, voy a leerles. Oseas 7, desde el versículo 11. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Siria. Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red. Les haré caer como aves del cielo. Les castigaré conforme, miren lo que dicen, a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Ay de ellos porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas para el trigo y el mosto. Se congregaron, se rebelaron contra mí. Solamente buscaban bendición, solamente buscaban beneficio. Se olvidaron del bendito. Aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Miren aquí una teshuvá equivocada. No se volvieron al Altísimo, sino querían bendición. Pregunta, ¿usted qué está buscando? ¿Al Altísimo o está buscando provisión? ¿En qué se basa su teshuvá? ¿En conocer al Altísimo o disfrutar de los beneficios que puede dar el Altísimo? A veces puede haber las motivaciones equivocadas y eso contamina una ofrenda y así no puede presentarse ante la mujer y ni ante el Padre. Arrepiéntase, volved a los caminos. El capítulo 8 de Oseas. Ponga tu boca trompeta, como águila viene contra la casa del Altísimo, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Miren, romper la Torá es traspasar el pacto del Abba. A mí clamarán Israel, Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Miren, ahí está la condición de esta nación pérfida, como dice en el versículo 6, le mandaré contra una nación pérfida, Israel primeramente, las 10 tribus, porque se apartaron y Asiria en el año 722 los dispersó y nunca más regresaron como tribus. Regresaron miembros, pequeñas familias, pero nunca como las tribus. Y eso fue muy fuerte para como castigo, porque se alejaron del pacto, traspasaron el pacto, no se volvieron al Señor, andaban más preocupados del bien, clamaban por el vino, por el aceite, pero no clamaban porque sane su corazón, no se volvieron de corazón, pusieron sus ojos en bendición, en provisión, y así puede estar aconteciendo hoy con este bicho que está suelto sobre las naciones, ¿verdad? Muchos están buscando cosas y están olvidándose del Padre, dejando de hacer las cosas del Padre, buscando renombre, buscando posición y olvidándose de lo fundamental que es lo del Padre. Es bueno hacer eso, pero sin dejar de hacer las cosas que yo tengo que hacer para el reino. No descuide, no las deje a un lado. Puede ser muy fuerte el camino que le haga tomar el Padre para que retorne. Mejor hacer una teshuvá efectiva, alinearme, si es que me estoy desalineando y mantenerme ahí firme. Porque teshuvá no solamente es regresar, retornar, sino mantenerse. Y también su corazón. Vamos al libro del profeta Amós, un poco más adelante. El tercer libro, Oseas, Joel, Amós. De paso nos vamos memorizando toda la secuencia de los profetas. Amós 2, desde el versículo 6. Así ha dicho el Todopoderoso: por 3 pecados de Israel, y por el cuarto no revocaré su castigo.
porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Israel, las 10 tribus. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. El hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto 40 años, para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto, así dice el Señor, hijos de Israel? Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos y a los profetas mandasteis diciendo no profeticéis. Pues he aquí que yo os apretaré en vuestro lugar como se aprieta el carro lleno de gavillas. Y el ligero no podrá huir y al fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que maneje el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado entre los valientes huirá, desnudo aquel día, dice el Señor. Pueden ver esto lo que pasó en Segunda de Reyes 17, para que miren qué aconteció al reino del norte, a las 10 tribus de Israel, cuando envió la vara que dice el profeta Isaías en el capítulo 10 de castigo contra una nación pérfida. Regresando a Isaías 10, el versículo 6 dice, le mandaré contra una nación pérfida. Siria iba a ir contra una nación pérfida. Miren cómo le llama al primogénito, al amado. Yo no me he olvidado de ti, Efraín. Sobre el pueblo de Mira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo en las naciones. Pues llevado a las naciones en donde se olvidaría de su identidad, donde se inclinaría ante otros dioses, donde sería esclavo, donde sería humillado, pisoteado sin identidad, dispersos, expatriados entre las naciones, por causa de que se desalinearon de la justicia del Padre, se desalinearon de la justicia del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. 7. Aunque él no lo pensara así, ni su corazón lo imaginara de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Miren, iba a hacer muchas cosas fuertes, porque el Padre le concedió eso a Siria, que ya sabemos que es un principado espiritual que operó en un territorio y sobre hombres en una determinada época. Cuando lleguemos a Ezequiel, estudiemos el libro del profeta Ezequiel, vamos a ver cómo todas las naciones, los imperios, Egipto, Asiria, les dice, cedros del Líbano, estuvieron en el huerto de Dios. Los árboles del Edén les tuvieron envidia, ustedes crecieron más altos. Entonces ahí vamos a ver cómo realmente son los sistemas políticos sobre la tierra. Esperemos llegar a Ezequiel, que va a ser en algunos meses, en algunas semanas, después de Isaías, Jeremías, ahí Ezequiel, para que entendamos todo el contexto profético de los gobiernos e imperios que han habido sobre la tierra y que se establecerán, que están determinados y podemos conocer su origen. Entonces dice en el versículo 8, porque él dice, mi príncipe no son todos reyes, no es como Calne o Calmo como Carquemis, Amad como Arfad y Samaria como Damasco. ¿Cómo halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria? 11. Como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Miren, se enalteció el corazón del asirio, del príncipe asirio. Él quiso hacer más de lo que el Padre le mandó a hacer y el Todopoderoso no lo permitió. La vanidad, el engreimiento, el pensar que somos algo, que tenemos algo por nuestras fuerzas, trae consecuencias muy fuertes.
Así es, los reinos estaban establecidos desde el Edén, las múltiples contrataciones que cayó, en las que cayó Heilel. Por eso lo estudiaremos cuando estudiemos Ezequiel de una manera completa. Ahora les pongo como referencia, porque aquí vemos que Asiria le levantó como vara, como castigo para Israel, para Judá, para Egipto, para Siria, para que conquiste. Entonces, Asiria, Egipto y todos los imperios no se levantan porque quieren, el Padre les levanta, el Padre establece. Cada nación tiene el gobernante que se merece. Entonces nosotros ya sabemos de Ecuador en qué situación estamos, ¿verdad? Continuemos en el versículo 9 y 10. Entonces se enalteció el corazón. Dice, como hice a Samaria y a sus ídolos, así haré a Jerusalén y a sus ídolos. Miren qué cosa dice el asirio aquí. Se enalteció como conquistó Samaria, destruyó, los llevó cautivos. Dice, eso también voy a hacer con Jerusalén y sus ídolos. A ver un momento. ¿Cómo es que Jerusalén tiene ídolos? Sí, supuestamente era un reino en donde solamente se adoraba a Yahvé. El reino del norte, Israel, ya sabemos que cayó en idolatría con los becerros de Jeroboam, con las fiestas fuera de tiempo, con sacerdotes que no eran sacerdotes del Padre, no eran de la tribu de Leví. Se apartaron, tuvieron ídolos. Pero ahora miren, Israel también llena de ídolos. En la época de Salomón se llenó de ídolos. Judá se llenó de ídolos. Es decir, se apartaron y cayeron en lo que más aborrece el Padre, la idolatría. Y el asirio, el rey asirio dice, como hice yo con Samaria, así también voy a hacer con Judá y sus ídolos. Se fue en contra del Altísimo. Se envaneció y no reconoció quién lo levantó. Igual que Nabucodonosor también no se levantó y le mandó 7 tiempos con corazón de bestia, con corazón de animal. Él pensaba que lo hacía en sus fuerzas. Y en el versículo 12 dice, pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho y con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros y derribé como valientes a los que estaban sentados. Y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos y como se recogen los huevos abandonados. Así me apoderé yo de toda la tierra y no hubo quien moviese ala ni abriese boca y graznase. Miren, se enalteció. Miren, esto lo podemos ver en registros históricos. Tiglat-Pileser y muchos reyes asirios se envanecían, pero por ejemplo, el que hizo estas campañas contra Judá y contra el reino del reino del norte, Tiglat-Pileser, mire qué título se ponía, amado de los dioses, y eso consta en inscripciones asirias, luz de su pueblo, pastor de la humanidad, subyugador de pueblos, es decir, se puso que eran eran exclusivos para el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Se enalteció, se puso soberbio, y el Padre dice que cuando yo acabe toda mi obra en el monte de Sión, entonces yo castigaré la soberbia del corazón del rey de Asiria. Y esto efectivamente se cumplió. Luego, el imperio babilónico conquistó a Siria y ejecutó el castigo por la soberbia. Pero el Padre provocó eso y estaba profetizado, está profetizado. Miren los profetas cómo van trazando la historia política de la humanidad. Política y Biblia van de la mano. No se pelean. Nosotros hemos cometido tremendo error al dejar ciertas áreas de la sociedad en manos de impíos. Y hoy queremos solucionar con marchas. No, hay que educar, hay que formar gente con Torah y prepararlos para que vayan y asuman todas las áreas de la sociedad, y una de ellas la parte política, pero con Torah, y ahí van a estar protegidos, blindados sus corazones
con el mayor muro que tenemos nosotros, el mayor escudo, que es la obediencia a los mandamientos, preceptos, estatutos y decretos del Padre. Han hecho lo que quieren porque había terreno abandonado. Tiempo de recuperar posicionamiento de los hijos del reino. Continuemos. El versículo 15. Se gloriará el hacha contra el que con ella corta, se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve, como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Miren, el Padre está diciendo de manera alegórica a través del profeta Isaías. El hacha va a levantarse contra el que maneja el hacha. La sierra va a hacer oposición al que la mueve. El báculo, la vara de autoridad, va a hacer oposición a quien levanta eso. Y dice, Asiria se quiere levantarse contra el Todopoderoso que levantó a ella, que lo creó. Y dice el Señor, 16, por esto el Señor, Yahvé Sebaot, enviará debilidad sobre sus robustos y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. Y la luz de Israel será por fuego y su santo por llama, que abraza y consuma en un día sus cardos y espinos. Miren, ahí está poniendo cardos y espinos el ejército del rey asirio. Y dice, la luz de Israel será como fuego, es decir, quemará. Esta es sombra profética de lo que pasó con Asiria luego de que Babilonia se levantó y los conquistó. Y también sombra profética de Yeshua, que matará al impío con el resplandor de su venida. La luz del Todopoderoso será como llama. Y Yeshua dijo que vino a traer fuego a la tierra. Y también recordemos lo que dice el apóstol Pedro, que esta tierra está determinada para juicio, ya no por agua, sino por fuego. Miren, esta es sombra profética de la obra de Yeshua. Sombra profética que aconteció en esa época luego de que se completó lo que tenía que hacer. Asiria quiso hacer de más, envanecerse, desconociendo al Todopoderoso, pensando que se mandaba solo y le iba a venir castigo. Y esto en el año 701, antes de la era común, los registros históricos muestran que hubo devastación sobre el ejército asirio, que vino una plaga, y esto ustedes también pueden revisarlo en Segunda de Reyes 19. Veámoslo de una vez, Segunda de Reyes 19, veamos cómo pasó eso. Y luego finalmente, en el año 620 aproximadamente de la era común, Asiria cayó ante Babilonia. Fue subyugada ante Babilonia, llevada cautivo tal como hizo con Efraín, tal como hizo con Siria, porque quiso excederse en la comisión. Nadie debe hacer lo que no se le ha mandado hacer. Segunda de Reyes 19:35. Recuerde, los profetas hay que estudiarlo paralelamente con el libro de los reyes, porque el mayor mover profético fue justamente en la época de los reyes. Entonces, debemos leer en forma paralela. A veces muchos pueden pensar que es aburrido, Reyes, Crónicas, pero hay muchos detalles importantes que nosotros podemos ver ahí. Segunda de Reyes 19, versículo 35. Desde el versículo 32 voy a leer. Por tanto, así dice el Señor acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad, quiso conquistar Judá y no se le mandó a hacer eso. No, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice el Señor, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo
y por amor a David mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Yahvé y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar-Adón, su hijo. Miren, se cumplió exactamente lo que estaba aquí, que debilitaría al ejército sirio. Se levantaría el ángel de Yahvé, y aquí es una sombra de Yeshua, como llama, la luz de Israel se levantaría como llama y consumiría como estopa al bosque al ejército asirio. Muy bien, continuemos. El versículo 18. La gloria de su bosque, es decir, su ejército, y de su campo fértil consumirá totalmente alma y cuerpo y vendrá a ser como abanderado en derrota. Y los árboles que queden en su bosque, el Señor no iba a destruir los árboles. Los árboles es sinónimo del ejército. Dice, y los árboles que queden en su bosque serán en número que un niño los pueda contar. Miren, iba a ser tal la destrucción que quedarían tan pocos que un niño podía contar. Es decir, no era, fue una devastación total. Miren, fueron esa cantidad, miles de, miles de muertos del ejército enemigo que un niño lo podía contar. Un niño, digamos, de unos 10 años, 12 años, digamos que pueda contar hasta 100, hasta 200. Miren, quedaron muy poquitos porque se ensoberbeció el gobernante que hizo las campañas y luego el gobernante que estaba en la época en que vino el castigo. Miren, no fue inmediatamente. Aconteció más de 20 años después de que se lanzó la profecía. Pero el Padre advierte, estemos atentos a la voz profética que trae dirección para nuestras vidas, que trae luz. No podemos nosotros alejarnos de la palabra del Padre, no podemos ignorar la profecía que está escrita y debemos analizar, como estamos estudiando Isaías, que la profecía, como hemos estudiado en el capítulo 7, 9, se cumple en ese momento, pero también tiene proyección en el tiempo, ¿verdad? Entonces se cumple paralelamente. Muchos eventos ya se cumplieron, no quiere decir que no se vayan a cumplir en el futuro, en otra dimensión más amplia. Y ese es el problema, que muchos dicen, no, esto ya se cumplió en el año 70, y Yeshua ya vino, esto está consumado. Pero no es así. El hijo de Isaías, que iba a acontecer el castigo, ¿verdad? Antes de que él pueda, él coma mantequilla con leche, etcétera, etcétera, ¿verdad? Vino ese castigo en forma inmediata, que la Virgen dio a luz, pero también tiene proyección hacia adelante en Yeshua. Entonces yo no puedo decir esto se cumplió a rajatabla y ya no se cumple. No, hay proyección profética. Recordemos de Eclesiastés 3:15, que es aquello que fue ya es y lo que ha de ser ya fue. Es decir, es un eterno presente. La palabra profética tiene proyecciones y yo debo estar atento porque el Padre se mueve en ciclos, en temporadas. 7 días en la semana se mueve en las 7 convocatorias en el año, se mueve 7 veces cada 7 años en los Shemitah y se mueve 7 veces semanas de años en jubileos. Entonces el Padre está siempre moviéndose en un movimiento vortex, ¿verdad? Su tiempo no es lineal, no empieza en cero y se va al infinito como la mentalidad griega. La mentalidad del Padre es aquello que fue ya es y lo que ha de ser ya fue. Es decir, no hay ni pasado, ni presente, ni futuro. No hay nada nuevo bajo el sol. El Padre nos visita por temporadas, el Padre nos visita por ciclos y hay dimensiones de la profecía. Viene sobre
esa época histórica de ese tiempo, vino juicio sobre Babilonia porque también empezó a hacer muchas cosas, exageró, cometió mucha maldad. Vino juicio, fue destruido, pero luego vemos que también la profecía en el libro de Revelaciones, vemos juicio sobre Babilonia, porque lo que aconteció en un determinado tiempo aquí fue una manifestación de ese espíritu sobre un territorio y sobre una persona, pero el principado, aquel que estaba en el Edén, que fue arrojado, está en el segundo cielo. Daniel vio al príncipe de Persia, vio al príncipe de Grecia, y así como esos mismos principados también, el príncipe de Egipto, el príncipe de Siria y el príncipe de Asiria, y el príncipe de Roma. Las 7 cabezas de la bestia del libro de Daniel y del libro de Revelaciones son sistemas políticos, árboles, como dice Ezequiel 22, que estaban en el huerto de Dios, que estaban en Edén. Así lo dice la profecía. Satán era uno de esos árboles. Y por eso también a nosotros se nos hace referencia como árboles, robles de justicia, plantío del Altísimo. Y también en Salmos 1 se nos compara como árboles plantados junto a corrientes de aguas. Entonces hay que entender toda esta profecía, porque ese es un error que se está cometiendo. Muchos que dicen, no, Mateo 24 ya se cumplió, la abominación desoladora, el ejército que vino y eso está cerrado y Yeshua ya vino. Porque no se está entendiendo los ciclos proféticos establecidos por el Padre. Continuemos. Fue aquí para Siria, pero luego esto también se proyecta, y esto vamos a estudiar el siguiente miércoles, porque quiero tener más tiempo para explicar detalladamente cómo tiene que ver con la plataforma babilónica, con el anti-Mashiach sobre esto, y con la batalla del Armagedón, los siguientes versículos que vienen a continuación. Este capítulo es un capítulo que tiene alto contenido profético para esta temporada. Habla del día del Señor. Entonces, eso tiene la profecía, amada familia, y también que es para una persona, que es para una ciudad, para una nación y para la tierra. Es decir, diferente impacto, digamos, en el mundo natural y también visitas cíclicas en los periodos de tiempo del hombre. Para el Padre no hay ni pasado, ni presente, ni futuro. Es. Continuemos. 20. Y la escritura me dice, acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Yahvé, el Santo de Israel. Miren, qué hermoso. Aquí nos habla de Teshuvá. Aquí nos habla de que recogerá de todas las naciones de la tierra. Ya no se apoyará en el opresor, ya no se apoyará en el sistema religioso que esté, en el sistema político que esté, sino que regresará al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Se apoyará en el Santo de Israel, ya no se apoyará en el opresor. Este texto es una profecía de los huesos secos que se levantan, de la profecía de Ezequiel 37, de Ezequiel 11, de Isaías 11, que viene más adelante, que habla de que nuevamente se abrirá el río grande de Egipto, para que todo el pueblo que está en Asiria, en Media, en Elam, etcétera, etcétera, pase con sandalias, pase a pie. El segundo gran éxodo, lo que muchos le conocen como el arrebatamiento, que es la resurrección de los santos para encontrarnos con Yeshua, que vamos a ser nuevamente apartados del mundo. Y aquí este es un anuncio de lo que va a pasar, porque dice que ya no se apoyarán en el heridor, no se apoyarán en el opresor, sino que se apoyarán con verdad, es decir, Torah. Santifícalos en tu palabra es verdad. La palabra del Todopoderoso es la que nos hace que hagamos una efectiva teshuvá, pero para que nos volvamos al santo y bendito, al todopoderoso, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Son tiempos proféticos claves lo que estamos viviendo y tiene que activarse el espíritu profético en nosotros. Recordemos que estamos en pleno cumplimiento desde Shavuot, después de que Yeshua fue levantado, de que se derramará el espíritu del Padre y toda carne profetizará.
¿verdad? Los viejos tendrán sueños y los jóvenes tendrán visiones. Es decir, va a moverse de una manera muy fuerte el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de conocimiento, para que podamos acceder a los diseños del reino y que podamos conectarnos con qué etapa profética estamos viviendo nosotros. Son los tiempos de restauración en que el remanente va a empezar a ser levantado para luego ser recogido. Continuemos. El versículo 21 dice, el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Este versículo me habla de que tanto las 10 tribus de Israel, del reino del norte, de la casa de Israel, de la casa de Jacob, de la casa de José, volverán con las 3 tribus que estaban inicialmente con el reino del sur, Leví, Benjamín y Judá. Recogidos todos, y vamos a ver unos textos que están en otras partes también de los de profetas, de cómo es este cumplimiento de este versículo 21, de que el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Miren la palabra profética. Ezequiel 36 dice, yo los recogeré de todas las naciones de la tierra donde fueron esparcidos. Isaías 11, también adelantándome un poquito lo que veremos en 15 días. Ahí también el versículo 12, Isaías 11, 12 dice, y levantará pendón a las naciones, ese pendón es Yeshua, y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra, el remanente, la tercera parte de la humanidad, un poco más de 2.000 millones y medio de personas, la tercera parte de la humanidad, el tercio que necesita ser completado para que se complete la tercera casa de gobierno celestial, ¿verdad? La una casa la maneja Miguel, la otra casa la maneja Gabriel, la otra casa tenía Heilel, que se va a completar con nosotros, para completar un diseño de lavacados. Muy bien. Veamos también otro texto, Zacarías 12. Avancemos ahí. Muy bien. Zacarías 12, que es un libro muy bueno. Esperemos, bueno, cuando lleguemos a estudiar Zacarías ya vamos a tener bastante estudio y bastante contenido profético, ¿verdad? Ya habíamos estudiado a los profetas mayores y a casi todos los profetas menores. Zacarías 12, desde el versículo 10, y me dice la escritura en el libro del profeta Zacarías. Muchísimas gracias a quienes están poniendo los textos. Gracias, sí, porque a veces no se lo escucha y queda registrado ahí. Desde el versículo 9 dice, en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Aquí me habla ya Armagedón, ¿verdad? Mégido, el conflicto final. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad Rimón en el valle de Mégido. Y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de Simeí por sí y sus mujeres por sí. Obviamente esta profecía de Zacarías no tiene nada que ver con lo que pasó con Nabucodonosor, porque Zacarías profetizó luego del regreso del cautiverio babilónico. Entonces esto tiene otra proyección profética, que sí se dio bajo el imperio griego, se dio bajo el imperio romano, en el año 70 destrucción, en el año 135 también, y se ha seguido dando hacia adelante, hasta hoy. 13
13:1. En aquel tiempo habrá un manantial, Zacarías 13:1. Habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. En aquel día, dice Yahvé de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Miren, espíritu de inmundicia. Afecta al profeta y lo prostituye, porque Jezabel proyecta inmundicia, que es adivinación, hechicería, y la cabeza favorita de Jezabel son profetas, maestros y adoradores. Y les lanza espíritu de inmundicia. Ahí tenemos una táctica para intercesión, para guerra espiritual. Espíritu de inmundicia. 2. Y en aquel día, dice Yahvé de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas del espíritu de inmundicia. Y acontecerá que cuando alguno profetizare, aún le dirán su padre y a su madre que lo engendraron, no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre del Señor. Y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Y, es decir, restauración del oficio profético. El manto velloso era el manto de piel de camello que usó Elías, que usó Juan el Inmersor. Y dirá, yo no soy profeta, labrador soy de la tierra, porque he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Yahvé Sebaot. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, miren, en toda la tierra, dice el Señor, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, más la tercera quedará en ella. Clarísimo la cantidad que van a ser levantados, la cantidad que va a ser restaurada, el remanente que volverá al Señor, y aquí dice que es la tercera parte. ¿Y qué va a pasar? No todo va a ser color de rosa, porque ahí viene la formación, ahí viene cosas para ese remanente. Escuchen, para que no nos sorprenda, como dice el apóstol Pedro, no nos sorprendamos de que haya venido prueba sobre nosotros, como si fuese algo nuevo, como si no supiésemos. Versículo 9, meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo lo oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Yahvé es mi Elohim. Miren, he aquí el día de Yahvé viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas, violadas las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá el Altísimo y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se partirá hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y luego dice que las cuencas de los ojos se derretirán, sus lenguas se derretirán de todo lo que viene en ese acontecimiento final de la batalla del Armagedón, a lo que Yeshua pone su pie sobre los montes de los olivos. Pero el remanente regresa hacia su creador, regresa al fuerte de Jacob. Y así hay muchísima profecía sobre este tema, sobre este capítulo de reunificación, de que van a ser recogidos. Vamos también al libro del profeta Daniel para terminar la idea. Y hay cualquier cantidad de textos. Por ejemplo, esto del año 70. Vino Roma, no vinieron todas las naciones. Vino un solo ejército, ¿verdad? No todas las naciones. Entonces, esta profecía no se ha cumplido exactamente lo que leímos de Zacarías 3 y Zacarías 14. No se leyó exactamente, no se cumplió, perdón, exactamente. Continuemos.
Daniel 9:7. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como el día de hoy lleva a todo hombre de Judá, a los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Hoy a ver, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Miren, aquí Daniel está reconociendo dispersión de todos. Intercede por los que están lejos y por los que están cerca, para regresarse al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que Él derrame misericordia y puedan ser unificados, vueltos a su territorio. 70 años estuvo cautivo, 77, número profético, 7 milenios, en donde va a haber un retorno, regreso de la cautividad babilónica. Babilonia es confusión, confusión de doctrinas, de teología de hombres, de enseñanza humana sin guía del Ruach. Entonces el Padre ya está sacando a su remanente de Babilonia, ya está sacando de la cautividad para que se conecte con el diseño y está levantando a Efraín y a Judá de las naciones de la tierra. Por eso estamos estudiando Torá, por eso estamos estudiando versículo por versículo, para que se nos vaya activando en nosotros esa genética de hijos, porque la Torá engendra genética. La ley de Moisés, los profetas y los escritos engendran hijos. Pablo dice, yo los engendré por medio del Evangelio, para que caminemos en las buenas obras preparadas de antemano por nuestro abacados, para que andemos en la santidad y seamos de ese remanente que nos encontramos con el Todopoderoso. Tiempos de cambio, tiempos de alineamiento, tiempos de conexión con el Padre. Este tiempo profético, este versículo nosotros estamos viviendo hoy, que está recogiendo al remanente. Primero tiene que limpiarle con la palabra, ¿verdad? Después quitaré el corazón de piedra en corazón de carne, para que obedezca la palabra. Después le dará un nuevo corazón, un nuevo espíritu, y pondrá de su rúa. Entonces, ese es el proceso de Teshuvah. No es solamente empezar a leer Torah, es un proceso que empieza con la Torah, pero culmina con la plenitud del Ruach. Y en 15 días estaremos estudiando Isaías 11, que tiene que ver con recoger el remanente y la operación de los 7 Ruchot de lava, los 7 espíritus del Padre, que es determinante para este tiempo, porque sin el Ruach del Padre no podemos cumplir ni entender Torah. Entonces, es determinante, es clave que nosotros clamemos por esa limpieza que debe hacer el Padre. Esa es la Teshuvah, mis amados hermanos. Es volver a la senda antigua, la conexión que tenían estos hombres de Dios, que se conectaban, que dialogaban con el Padre, que el Padre les mostraba diseños. Yo, ¿cómo puedo ocultarle a Abraham, mi amigo, lo que voy a hacer? Levantaba a los profetas para advertir lo que iba a hacer, para que ellos proclamen la historia sobre la humanidad. Por eso la palabra profética es clave y debe ser restaurada, porque el Padre anuncia, Él no hará sin antes revelar sus secretos a sus siervos los profetas. Debemos conectarnos con diseño, con estructura de Torah y dejar que el Padre camine en nosotros y hacer nuestra parte. Lo que conocemos, pongamos por obra, siempre estemos humillándonos, clamando limpieza, cambiando, pidiendo perdón del Padre, que nos permita alinearnos en ese proceso, porque el nacer de nuevo no es que sí acepta al Señor y ya, nueva criatura, no, 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 tiene que ser engendrado, tiene que ser gestado y tiene que haber un parto. Tiene que crecer dentro de una, aquel que recibe la palabra tiene que crecer dentro de una matriz apostólico-profético, porque el reino, les guste o no les guste a muchos, es un reino establecido por apóstoles y profetas, porque Yeshua nunca tuvo pastores, él tuvo apóstoles y profetas, y esa es la matriz que permite que se desarrolle ese ser que es engendrado por el evangelio del reino, que crezca, que dé fruto y que tenga un buen parto, que tenga nueva vida, que sea circuncidado corazón, ojos y oídos. Pero es un proceso que trabaja el Padre y que en estos años está acelerándose y se va a acelerar más en esta década. Después de este Yom HaKippurim o Día de las Expiaciones, Día de las Reconciliaciones, vamos a ver cosas muy diferentes. Vamos a ver lluvia temprana y lluvia tardía sobre la tierra, pero para el remanente de Efraín, porque esa lluvia cae sobre la tierra que recibe el agua que viene del cielo, la lluvia que viene del cielo. Por eso dice, mi palabra es como la lluvia.
que no regresará vacía, sino que hará y será prosperada en todo aquello para lo que fue enviada. Destilará como el rocío mi conocimiento. Esa es la lluvia tardía para este tiempo y yo les invito a conectarse con nosotros, a celebrar Yom Kippur, que estaremos celebrando al cierre, porque vamos a celebrar reconciliación, como celebraba el pueblo. ¿Verdad? Luego que pasaba el sacerdote, ofrecía ofrenda, luego de la ofrenda de la tarde, y había algarabía. Y ahí sí gritaba el pueblo, porque se aseguraba lluvia temprana y lluvia tardía. Entonces, invitados todos, continuemos. El versículo 21. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Miren, dice, el remanente hará teshuvá, el remanente de Jacob hará teshuvá al Dios fuerte, al Shaddai, al Gibor. Haremos teshuvá provocada por el Padre, y por eso yo debo conocer el sentido de teshuvá, que es nuevo nacimiento, volver al Selem, a la imagen y semejanza del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y el Dios de Jacob. 22, y vamos a leer ese texto que es muy, muy hermoso. Porque si tu pueblo Israel fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá, la destrucción acordada rebosará justicia. Miren, si el pueblo fuese como las arenas del mar, el remanente de él volverá. Es decir, no importa la cantidad. Y se le dijo a Abraham, tu descendencia será como la arena del mar. Esa misma promesa se le hizo a Isaac. Esa misma promesa fue transferida a Jacob y esa misma transferencia es transferida a nosotros de Efraín, porque Efraín es fructífero. Estamos llamados a ser fructíferos. Así fuese como la arena del mar, ese remanente volverá, la destrucción acordada rebosará justicia. ¿Qué es la destrucción acordada? Es la palabra hebrea kilayón, que es finalizar, cesar, y en Daniel 9 se lo traduce como la consumación de la era. Esto me lleva a los tiempos finales, a los tiempos previos a Yom Teruah, en que suena el shofar y el remanente es recogido de todas las naciones de la tierra. Multitudes, millones, la tercera parte de la humanidad. Los números proféticos ya se van cerrando, 7,000 millones. Séptimo milenio, séptimo mes, entonces estemos despiertos con un corazón enseñable y ante todo humillándonos ante la poderosa mano del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Versículo 23, vamos a quedar ahí como antesala. Pues el Señor Yahvé Sebaot hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Consumación, la consumación de la era. Ahí el Altísimo está hablando lo que vamos a estudiar el siguiente martes, Romanos 9, y lo que los profetas hablan, el día del Señor, el día grande y terrible. El día de redención, día de juicio para el enemigo, pero día de restauración para su remanente, para sus hijos. Humillémonos, volvamos al camino, volvamos a la senda antigua, practiquemos justicia y misericordia, practiquemos mishpat y sedaká, y que nuestros caminos sean agradables ante el Padre, y volvámonos a Él de todo corazón. Dejemos de hacer nuestras cosas y hagamos las cosas del Padre y como Él quiere que se haga. Que nos presentemos como ofrenda viva, como sacrificio santo, agradable al Altísimo, que es nuestro culto racional, y nos alistamos para este Shabbat que se llama Shabbat Shuvah, el Shabbat del retorno, el Shabbat de aquellos que se humillan, que hacen Teshuvah y deciden caminar
en mandamientos, preceptos, estatutos y decretos. Una generación que se levanta en santidad, un remanente santo, y usted, amada familia, que me está viendo ahora y que van a ver luego también esta enseñanza que queda grabada, es parte de ese remanente santo. Que el Altísimo los siga guardando bajo su sombra protectora, que los siga guardando bajo su manto de favor, de misericordia, porque ustedes han sido guardados, han sido elegidos y ustedes son parte del remanente. Gracias por estar con nosotros. Que el Padre bendito, el Padre de misericordia, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, guarde su mente, guarde su corazón y que nos mantenga siempre en santidad. Que Él envíe ángeles para que sus pies y mis pies y de nuestros hijos no tropiecen, sino que caminemos en veredas de santidad por la senda que Él está haciendo Teshuvá para su pueblo. Recuerde, tiempos de Teshuvá, Jacob volverá al fuerte de Israel. Teshuvá, que nos habla este capítulo profético y que continuaremos el siguiente martes con el resto de este apasionante versículo y vamos a ver el día del Señor y la batalla de Armagedón que está profetizada en los restantes versículos.